Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nada, hoy vamos a intentar hacer, les prometo, un video más corto. En principio va grabado para no tener que subir toda la cuestión del vivo y etcétera. Nada, tenemos imágenes del ataque de Rusia a Kiev. Concentré las imágenes principalmente en lo que refiere a la ciudad, la capital. Vamos a ir con la primera imagen, esto es la ciudad de Kiev. Como para dar referencia al nivel de ataques, como lo voy a poner resumido y voy a poner pocas imágenes para que se entienda el nivel de ataque que ha habido. Fíjense las llamas, la altura que tienen, que alcanzan perfectamente los edificios altos incluso como el que está enfrente, casi que es prácticamente un rascacielos. Las llamas alcanzan prácticamente, valga la redundancia, la altitud que tiene o la altura que tiene el edificio. Incluso fíjense que hay llamas alrededor, ¿no? Es decir, no solo el edificio que se ve o la zona que se ve en el centro, sino alrededor. Ha sido un ataque fuerte con misiles Iskander M, KN-23 norcoreanos y misiles Zircon, ¿sí? No solo en Kiev, pero bueno, yo voy a poner imágenes particularmente de Kiev. Acá tenemos otra que está fotografiada, mejor dicho, desde un edificio alto, entiendo, entiendo yo, no, digamos, esta zona es una zona que nada, normalmente se suele atacar. Conocemos ese edificio, conocemos esa grúa y sabemos que el edificio, por más que tenga la grúa esa, no está en construcción, digamos, está la grúa de construcción, pero ahí no se está, digamos, no vemos nada. Pero bueno, nada, evidentemente tienen mucha esperanza de construir en medio del colapso, ¿no? Está bien, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere con lo que tiene. Bueno, ¿qué fue atacar? Fueron atacados, tengo también la lista, por supuesto, no la puse para reducir tiempo, pero fueron atacados principalmente, como en los últimos días, almacenes militares y fábricas que, digamos, reponen o fabrican para la industria militar ucraniana. En ese contexto se ha confirmado que en el correr de estos días, recordemos que hubo 3 ataques, totalizan aproximadamente unos 110 misiles que impactaron en la totalidad de Ucrania, la mayoría en Kiev, de los cuales se hablan de aproximadamente 4 muertos. Esto lo ha informado Ucrania. No tengo forma de saber si eso es cierto o no, pero lo comento. El único sector que ha dicho ese número es el lugar ucraniano. Ni siquiera los sectores independientes, ni estadounidenses, ni etcétera, han mencionado la cantidad de muertos. Pero bueno, la digo porque tampoco es 110 misiles, ¿sí? 4 muertos. Pero después vemos las imágenes y parece que hubiesen arrasado. Están atacando civiles, es la propaganda que... Bueno, no están atacando civiles. Porque si quisieran alcanzar civiles, quédese tranquilo que en un ataque de estos, en un solo ataque de estos, la mortandad de gente sería incalculable. Hablamos de cientos o de miles de personas, ¿no? Estamos hablando de una ciudad, la ciudad más grande del país y la más habitada del país. Y realmente estamos hablando de una cantidad de misiles y drones que podrían hacer realmente un desastre si lo quisieran. Pero no se atacan civiles. ¿Puede algún civil resultar herido? Sí, claro. Si hay, por ejemplo, en un almacén militar, un guardia nocturno que está haciendo justamente, digamos, la guardia, sí, es probable que sea o herido o fallecido, sí, sin duda. Eso nadie lo va a discutir. Pero bueno, no es responsabilidad de Rusia, digamos, eso, es responsabilidad de Ucrania, de no poner justamente alguien que esté justamente expuesto, un civil que esté expuesto a eso. Se debe poner personal militar, está en medio de una guerra, ¿sí? Esto no está en medio. Una cosa es en situación de paz, otra cosa es en medio de una guerra donde te están atacando con misiles, drones. En una situación de esa no se pone personal civil. Ningún país sensato pone personal civil a cuidar los lugares que van a ser atacados. Que sabemos que van a ser atacados, lo sabe todo el mundo que van a ser atacados. Así que eso es responsabilidad de la administración de Kiev.
si esto es así, porque además después no tenemos imágenes de lugares civiles que hayan sido atacados. En algún momento, y por esto yo lo he puesto, en algún momento han salido algún edificio, por ejemplo, en lo que con muchísima precisión le han dado, por ejemplo, a un departamento específico, y yo he comentado de quién se trataba ese departamento, ¿sí? Que pertenecía a altos mandos, en algunos casos de las Fuerzas Armadas ucranianas y en otros casos de los servicios de inteligencia, el SBU ucraniano, ¿sí? Es decir, que eso no es que fue un error. Se atacó esos departamentos con muchísima precisión además, porque atacar un departamento específico siempre implica un riesgo, con lo cual tiene que estar muy bien planificado la cantidad de munición, etc. Y sí, esas imágenes por supuesto existen, pero no son ataques a civiles. Otra cosa es que Ucrania utilice esas imágenes para decir ese tipo de cosas, para meter en propaganda falsa. Pero la realidad es que si por error incluso se hubiesen atacado a civiles, hablaríamos de una cantidad de gente muy grande. Fíjense la primera imagen otra vez. Por favor, fíjense las luces encendidas de los departamentos, ¿sí? Si no se hubiese tenido cuidado, imagínense la cantidad de... Acá hablamos de cientos de muertos, ¿sí? Fíjense que está todo encendido. ¿Sí? Está encendido porque obviamente estaban seguramente durmiendo o, bueno, no sé exactamente en qué horario es esta foto, ¿no? Pero de mínima se estaban por ir a acostar, lo que fuera, y están recibiendo una alarma de ataque aéreo, con lo cual la gente o se mantuvo despierta o se levantó, se despertó, ya sea para ir, normalmente van al subte, quienes lo tienen cerca, o bueno, otros no, se quedan en sus edificios. Y se quedan en sus edificios porque saben que no van a ser atacados, ¿sí? La gente no es tonta. Así que por favor miren esta foto que está sacada por un ucraniano. Esto no está sacado ni por Rusia, ni por nadie. Esto está sacado por un ucraniano, ¿sí? Así que nada, reitero, para que ustedes lo vean con la imagen, mi fundamento, cómo se puede transmitir a través de las imágenes, ¿no? Por supuesto, para esto hay que ver canales alternativos. No lo van a ver esto en los canales tradicionales. Van a encontrar todos los relatos contrarios. Pero pregúntense por qué no aparecen estas cosas. ¿Por qué aparece la información salteada? ¿Por qué no tienen los números que tenemos nosotros? ¿Ellos no los tienen o no los dan? Bueno, háganse todas esas preguntas, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cómo era el amanecer en Kiev? El amanecer en Kiev era de esta manera, filmado también por un ucraniano en un edificio alto. Eso que ven no es niebla, es humo en toda la capital, para que entiendan la magnitud de lo que fue el ataque. Recordemos además que están en verano, así que ni siquiera hay una situación de niebla de frío. Eso es puramente humo que se ve hasta el fin del horizonte. De hecho, en altura permite ver con claridad hasta 2 cuadras, y ya la tercera cuadra se puede ver el inicio, pero no se puede ver más. Con lo cual entiendo que a altura del suelo la visibilidad debe ser mucho menor, y además debe ser muchísimo más difícil respirar, ¿no? Porque el humo, además de quitarte visibilidad, te hace toser. Así que entiendo que, bueno, no se ve movimiento en la ciudad, lógicamente, de trabajadores que hayan salido, porque, lógicamente, en una situación así no se puede, porque esto tampoco se lo van a decir. A los días posteriores a los ataques, no solo, digamos, se destruye, digamos, la parte militar, sino que las empresas, las industrias, las fábricas que no tienen que ver con la industria militar no pueden trabajar, ni producir, ni operar, ni nada. Con lo cual el PBI de Ucrania no solo está siendo afectado por el desarrollo militar, sino que está siendo afectado indirectamente por la campaña militar en su totalidad, digamos, ¿no? Y esto, por supuesto, se ve en el tiempo. Esto no se ve inmediatamente, sino que estos costos se van viendo en el tiempo. Vamos a ir a la siguiente imagen un poquitito más rápido. Bueno, vamos a hablar de
de una cuestión que también, ¿no? Se dice mucho el tema de qué cantidad de bajas, vamos a decirlo así, han tenido el ejército ucraniano, y la mentira que da de bajas, el número de bajas que da el régimen banderista de Ucrania, muy querido por Europa y Estados Unidos, o bancado por lo menos, muy querido por la Europa, sí, y bancado militarmente y económicamente también por Estados Unidos. ¿Qué dicen los habitantes de Kaisin? Bueno, no sé si se pronuncia realmente así, pero bueno, cuestión es que los habitantes de esta localidad hablan de una cuestión que es muy básica de calcular, que además lo apoyamos en una imagen filmada por un habitante justamente ucraniano, si se quiere, por ahora ucraniano. No sabemos si es prorruso o no, pero eso no importa, ¿eh? No sabemos si es prorruso o no el que está filmando. Tampoco sabemos si son prorrusos o proucranianos quienes están diciendo que es mentira lo que dice Zelensky. Eso no importa. Lo que importa acá son si la argumentación que están dando y lo que están diciendo es cierto o no es cierto, ¿sí? Todo lo demás no importa. Todo lo demás es propaganda que promueve el odio racial y el odio nacionalista de estos sectores, ¿sí? Y nosotros no nos prestamos a ese tipo de cuestiones. Totalmente, además, rechazamos profundamente este tipo de formación intelectual que se da desde los medios de comunicación, porque detrás de la información que dais se esconde justamente una argumentación que tiene justamente, valga la redundancia, una intención nacionalista de odio, y la verdad es que nosotros, no solo a los rusos, sino de quien sea, jamás vamos a tener una posición en ese sentido. Lo que vamos a dar es la verdad, y en función de eso tendremos una posición, o tendré una posición en este canal, pero basado en la verdad, no en las nacionalidades, ¿sí? No me interesa de qué nacionalidad sean, ni qué piensan tampoco, ¿eh? Tampoco me interesa qué piensan. Yo esta filmación no averigüé qué pensaba el que filmaba, qué pensaba el que maneja, o qué piensan los habitantes de la localidad o de la región. Sinceramente, no me interesa. A mí lo que me interesa es la verdad de lo que está sucediendo y la verdad de las imágenes. Sí, chequear que las imágenes sean ciertas, sí, chequear que la información sea correcta y cierta. Todo lo demás que le interesan y que promueven los medios de comunicación masivos, vergonzosamente, con nada, como acostumbran a tener esa moral tan baja y tan poco humana. Bueno, desde acá hacemos exactamente lo contrario. ¿Qué dicen los habitantes de la localidad? Bueno, los habitantes de las pequeñas ciudades de Ucrania denuncian la mentira de Zelensky sobre los 50.000 soldados muertos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al inicio de la operación militar especial en el territorio controlado por Ucrania, según datos estadísticos, había alrededor de 28.000 asentamientos. 28.000 asentamientos. Escucharon bien, ¿no? 28.000. 50.000 muertos, dice Zelensky, el gobierno fascista que ha habido en la zona. Por lo tanto, según la retórica de Zelensky, en cada asentamiento murieron menos de 2 soldados. Nada, no necesito hacer ningún análisis, ¿verdad? 28.000 asentamientos, 50.000 bajas. Lo que significan un soldado y algo, un soldado y medio, un soldado y 60 defendiendo cada localidad. Se imaginan que el número es inmensamente mayor y bueno, por eso es que acá reafirmamos, no por una discusión de números, sino para mostrar cuando nosotros decimos que esconden a los fallecidos ucranianos con una intención, que es la intención de no darles la pensión que le corresponde a sus familiares. Fíjense dónde están enterrados. Eso no es un cementerio. El cementerio ya está colapsado, no entra nada.
nada ni nadie. Están enterrados en las calles. Fíjense que donde nosotros en nuestra ciudad tenemos árboles, ellos tienen enterrados y tumbas. Eso es la vereda, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en donde vivimos, tenemos la vereda y siempre entre la vereda y la calle, árboles, ¿no? Bueno, ellos tienen tumbas. Ahí se ve un kiosco, supongo que de revistas, o sea, cortando, digamos, en el medio de la tumba el kiosco de revistas. Realmente, bueno, lo muestro, ¿no? Porque esta es la realidad. Esta es la verdad, es la realidad. Y fundamenta todo lo que decimos en este canal. Bueno, no solo esto, no solo esta imagen, que además está filmada por ellos, vuelvo a reiterar. Acá el que va en el auto no es Putin. La que filma no es María Zaharova. Tampoco, evidentemente, es Kaja Kallas, ¿no? Porque si no, no estaría filmando. Es un habitante de Kiev que desconozco lo que piensa, desconozco si es prorruso, pro-ucraniano, si apoya al gobierno de Zelensky. Evidentemente, nada. Por lo menos en esto no. En esto de la cantidad de muertos que informa el gobierno nacional no coincide. Pero desconozco si, porque lo hay en la zona, sobre todo en la zona de... ¿Por qué me hizo ese acercamiento? En la zona ahí está. Del norte ucraniano, hay gente que no es prorrusa, pero tampoco, digamos, necesariamente es pro-Zelensky, ¿no? Digamos, hay matices. Desconozco si es la situación de esta gente, pero lo que sí no desconozco es que esta imagen es real. Y que estos números que están diciendo son una total pavada. ¿Cómo va a haber un soldado y medio por asentamiento, por localidad? Es un disparate. Es un disparate. Bueno, nada, ya la pusimos en pantalla, la vimos varias veces. Pero queda clarísimo, ¿no? Fíjense, ahí vienen todas las tumbas. Detrás ahí están las... nada, entiendo que zona de edificios bajos. Y hay un kiosco de diario en el medio. Bueno, nada, en la calle. Vamos a seguir con un tema que, bueno, sinceramente... perdón, voy a tomar un poquito de mate. Sinceramente fue un tema que yo ayer no quise sacar video porque vi lo que estaba pasando en Ceuta y Celiá. Y como había una cuestión humana detrás, un segundo. Hay una cuestión humana detrás. Quise tomar un día más antes de... No quería hacer como hacen algunos medios de comunicación. Me refiero a medios de comunicación, no canales independientes, sino medios de comunicación masivo que sacan la información así sin chequear y fijan posición porque tienen, la verdad es que eso no es mi estilo, no me interesa hacerlo al día siguiente, lo que a mí me interesa es darle la información a la gente verdadera, chequeada y bien cruzada. Así que me tomé el tiempo de que toda la información saliera a la luz y de chequear con mis fuentes qué es lo que estaba realmente sucediendo ahí. Y bueno, hay dos elementos que están sucediendo ahí. Por un lado está orquestado, es un vuelto de Israel y Estados Unidos contra España por la posición que ha tomado España con respecto tanto a no apoyar la guerra con Irán y no permitir que los aviones norteamericanos sobrevuelen espacio aéreo español para operaciones en el Golfo Pérsico. En el mismo sentido, España ha declarado que Israel comete actos genocidas. Lo digo porque así lo ha declarado el Estado español, no yo. Estoy fundamentando lo que el Estado español ha dicho de forma pública, ¿sí? Y que reconocían además a Palestina como Estado soberano e independiente, ¿sí? A los palestinos. Con lo cual, bueno, este es el vuelto que tienen, pero vamos a ir viendo las imágenes. La otra cara de esto, como siempre, la otra cara de esto es real, ¿no? Hay una situación de
de pobreza, digamos, generada por Europa y Estados Unidos. No es que se genera. Esta gente que no es de ahora, digamos. El problema con Marruecos lo tienen hace muchísimo, que ha generado además leyes muy duras y bueno, ha generado el avance del fascismo y de sectores nazis directamente o el resurgimiento de sectores, mejor dicho, el resurgimiento. Siempre ha habido, digamos, y siempre ha quedado una estela nazi o neonazi en Europa, pero la diferencia que han tenido ahora es que a través de lo que sucede con la situación migratoria se han podido agarrar de eso para empezar a generar organizaciones con mayor peso político, ¿correcto? De hecho, estuvo una de esas organizaciones en Celia y se enfrentó con la policía, pero bueno, vamos a ir de a poco. Y vamos a fundamentar esto que estoy diciendo de la posición que ha tomado rápidamente Estados Unidos, que ha salido a hacer declaraciones muy rápido, y lo mismo el gobierno de Israel. Entiéndanme que no lo puedo calificar en lo que pienso, pero bueno, el gobierno de Israel, sí puedo decir sionistas porque sionistas son, pero bueno, no puedo calificarlo. ¿Y por qué sionistas son? Porque el sionismo es una rama dentro del pensamiento judaico, ¿sí? Esto es para diferenciarlo. Yo utilizo la palabra sionista para diferenciarlos de otros sectores judíos y se entienda claramente que esto no tiene que ver con una posición religiosa, sino con una posición política, ¿sí? De hecho, como he mostrado muchas veces acá en el canal lo he mostrado al principio cuando estaba cubriendo mucho más lo del tema de la guerra de Estados Unidos-Irán, mis primeros 15, 20 videos en que se dedicaron específicamente a ese tema porque estaba mucho más álgido. Ahora seguramente se vuelve a poner, pero vamos a ir de a poco. Mostré imágenes justamente de que hay organizaciones en Estados Unidos judías reclamando, y son ortodoxos, no solo judías, sino judíos ortodoxos, llamando justamente al Estado de Israel de forma como lo hago yo, que son sionistas, porque ellos la forma que tienen de diferenciarse es esa. Y para que quede claro que no tiene nada que ver con una cuestión de discriminación a los judíos, por el contrario, a mí la religión no me interesa absolutamente para nada, soy ateo, así que no tengo ningún interés en ese sentido. Lo que me interesa es que no maten más chicos en Palestina, ¿sí? Esa es mi posición, es una posición humana primero, una posición política después. No tiene nada que ver con la cuestión religiosa. Si esto lo estoy, por eso, cuando hago la fundamentación, no solo digo Israel, sino que digo Estados Unidos, ¿sí? Que no son ni musulmanes, ni cristianos, bueno, cristianos sí, pero no son católicos. Así que esto, fíjense que no tiene que ver con una cuestión religiosa, tiene que ver con una cuestión humana, primero humana, más allá de lo político, y después, por supuesto, política. Y lo que ha hecho el Estado español no ha sido más que reconocer la realidad desde mi punto de vista, desde el punto de vista de miles y miles de millones y millones de personas, ¿sí? Porque las manifestaciones que se dan a lo largo del mundo, en todo el mundo, si las sumamos, hablamos de millones y millones de personas. Y esto no es ni ser humano, no tener conducta humana y tener pensamiento humanista, no es ni de izquierda ni de derecha, aunque te quieran convencer de eso para justamente atomizarte la cabeza y que termines bancando cosas que son absolutamente insoportables para la vida humana, ¿sí? Acá o en cualquier lugar, no. Es más, yo tengo una posición tomada con respecto a la guerra Rusia-OTAN en Ucrania. Si yo viera este tipo de acciones de Rusia sobre la población ucraniana, no sobre los dirigentes, no sobre los militares, sino sobre la población, tendría la misma posición. Acá no, por supuesto, no veo esa misma posición y Rusia tiene muchísimo cuidado de no hacer eso. Entonces tengo la posición que tengo. Y como veo a los ucranianos atacando civiles rusos, la mayoría de los ataques que se dan en profundidad digamos a la profundidad, ya sea de el territorio, digamos, de Crimea, por ejemplo, que es territorio ruso ya incorporado a la Constitución, pero que eso fue de Ucrania, o en la profundidad del territorio histórico de Rusia,
Cuando veo que mueren civiles o que se ataca lo que acá llamamos un colectivo, afuera lo podemos mencionar como un bus, veo que la intención es la misma. ¿Sí? La escala cambia, pero la madera de la que están hechas esas personas es la misma. Jamás, nunca voy a apoyar a ningún partido político, estado u organización que piense en esos términos, sea del color que sea, ¿sí? Así que esa es mi posición para con todo, ¿sí? Lo que pasa es que no hay ningún estado en el mundo, podríamos decir, excepto Estados Unidos en su rol histórico, que haga lo que Israel está haciendo hace décadas en Palestina. Entonces, claro, la posición pareciera ser única, pero porque las cosas que se dan en ese territorio son realmente únicas en el mundo y en la historia, ¿no? Mostrábamos ayer el ataque a una mezquita, a una iglesia, ¿no? A mí no me interesa, digamos, yo quiero decir, no pertenece a mi pensamiento ideológico, ni religioso, pero es una barbaridad, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Digo, si atacaran que lo han hecho una iglesia ortodoxa o católica, pensaría exactamente lo mismo. Por eso no son lugares para atacar. Si Rusia atacara una iglesia, fíjense que quedan los pueblos, cuando el dron pasa por arriba en la liberación de un pueblo, está todo destruido menos la iglesia. Se ven y se nota además, porque en el caso de las iglesias ortodoxas, o las catedrales, ellos le llaman catedrales, pero si le digo catedrales se va a confundir porque las catedrales para nosotros son de otro tamaño, pero se pueden ver justamente con la referencia de que tienen las cúpulas doradas, ¿sí? Así que brillan cuando se hace cuando el dron pasa por arriba de día, las podemos ver claramente. Y atacan todo menos la iglesia. Atacan todo menos la iglesia. Pues no corresponde, aunque haya militares adentro. No corresponde. No se bombardean iglesias. Se entra con fuerza, por supuesto. Después sí, entran, digamos, de forma terrestre. Balearla la balean, sí. Y después la van a reparar, por supuesto. Porque tienen que entrar, no queda otra. Pero bombardearla y dejarla reducida a cenizas, de ninguna manera. De ninguna manera. Y tampoco pertenece a ninguna religión pertenece a lo que pienso yo, porque ya le digo, soy ateo. Pero hay cuestiones que tienen que ver con el pensamiento racional, no tienen que ver con el pensamiento religioso, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un montón de discrepancias políticas con el rol del Papa, por ejemplo, pero jamás vería de buena manera que se bombardee el Vaticano, ¿verdad? Y se mate sacerdotes. De ninguna manera. La discusión que siempre voy a tener yo es una discusión política. ¿Se entiende la diferencia entre tener una posición política y ser un criminal? Básicamente la diferencia entre ser un ser humano y ser un HDP. Bueno, vamos a seguir vamos a poner las imágenes de Ceuta. Esto es lo que estaba pasando. Realmente es muy triste las imágenes que están viniendo desde ahí. Muy triste porque no dejan de ser imágenes que hay una connotación humana. Pero esto es consecuencia de la pobreza a la que han sometido a África, ¿eh? Principalmente Europa, ¿eh? Principalmente Europa. En este caso, principalmente Europa. Y no un país en específico, ¿eh? Toda Europa. Y Marruecos no es precisamente el lugar más pobre de África. Lo que pasa es que es el más cercano, digamos. Hay gente que lo ha cruzado a nado, se habla de entre 35 y 85 muertos. No tengo forma yo de saber cuál es el número exacto, así que doy las referencias del mínimo y el máximo que se han dado. Pero realmente ver estas imágenes más allá del trasfondo político, bueno, entendiendo el trasfondo político que hay, es peor todavía, ¿no? Porque Israel y Estados Unidos se aprovechan, y como hacen siempre, de la pobreza y la miseria de los pueblos para utilizarlos políticamente, ¿no?
que no deja de ser una realidad y que hay que mostrarla, pero hay que mostrarla diciendo exactamente lo que está pasando. No es una crisis migratoria esto, como dicen los medios, no es una crisis migratoria, ¿sí? Se calcula 50.000, hoy se ajustaba el número a 60.000, los que ingresaron, algunos volvieron por su voluntad. Hay videos, no los puse yo, no los voy a poner. Voy a hacer un video un poco más amplio con el correr de los días porque esta situación va a seguir. Esta situación me refiero por ahí no al desborde de gente, pero sí a nivel político. Ahora vamos a ver por qué. Pero se calcula que 60.000 personas son las que finalmente cruzaron con la cantidad de muertos que hubo. Vamos a ir a la siguiente imagen, Ceuta Melilla. $60.000 personas no fueron de repente, ¿sí? Hay videos que muestran cómo fueron en camiones organizados y cómo el ejército. Recordemos que esto es un enclave español dentro del territorio marroquí. No voy a fijar posición ahora sobre la posición histórica porque le estaría dando de comer Israel y Estados Unidos. Pero la realidad objetiva es que es esa, ¿correcto? Es territorio español dentro de lo que sería, digamos, el territorio marroquí. Que Marruecos tiene derecho a reclamar y España tiene la posición que tiene, ¿sí? No me voy a meter ahora en eso. Porque primero voy a ir a la cuestión política y a la cuestión humana. Entiéndase, ¿por qué no voy a otra cuestión? Porque es distraccionista, ¿sí? Justamente la van a utilizar para generar distracción de lo que en realidad están pasando. Cada uno tendrá su posición, los españoles tendrán su posición y los marroquíes tendrán su posición. No lo voy a resolver yo acá, fijando una posición histórica que no, en este momento podríamos darnos un debate, pero no fijar una posición histórica. Por supuesto yo tengo una posición tomada, pero en eso no lo voy a hacer ahora, porque justamente, como digo, caería en la trampa del distraccionismo de lo que están queriendo hacer, ¿sí? Pero no fueron 50.000 o 60.000 personas que de repente salieron corriendo y se cruzaron a nado a riesgo de su vida, porque sí, ¿sí? Recordemos que como es un enclave español dentro de fronteras marroquíes, la frontera, tanto del lado marroquí, no sé si del lado español, pero entiendo que sí. Del lado español entiendo que hay una menor vigilancia militar, porque entiendo que los españoles no están queriendo ingresar a Marruecos, sino que es al revés, así que es absolutamente lógico que haya menos presencia militar del lado español que del lado marroquí. Pero la cuestión es que del lado marroquí esa zona está militarizada, ¿sí? Para evitar este tipo de cosas. Así que había una orden, sí, evidentemente, aunque no ponga las imágenes, tenemos las imágenes de cómo descargaban los camiones y con por lo menos la vista de los militares, ¿no? No había impedimento de nada. Eso es una orden, muchachos. Eso es una orden. De mínima, si no estaba preparado, es una orden igual en el momento exacto. Yo tengo la posición de que yo estaba absolutamente preparado. Por los servicios de inteligencia. Recordemos además que Marruecos es aliado de Estados Unidos e Israel, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente imagen, que lo he titulado Crisis migratoria. Bueno, así reaccionaban los españoles frente a los pobres que ingresaban desde el lado africano, golpeando a los chicos. Chicos, esos son chicos, porque la mayoría de los que pasaron fueron adolescentes, jóvenes. Ha habido adultos también, pero en su mayoría fueron adolescentes. La verdad que es tristísimo tener que
hablar de esto porque siempre es una situación incómoda cuando hay una realidad humana, como dije desde el principio, real y sucediendo, ¿sí? Eh, pero bueno, así los habitantes españoles de Celia, no, esto es Ceuta, golpeaban con palos a los chicos en la cabeza. Seguimos con el siguiente video. Esto era la parte del mar, digamos, lo que sería la playa, digamos, de Ceuta. Fíjense que, a diferencia de otras situaciones que han surgido, y esto no quiere decir que no es real, quiere decir que hay una intención de que haya pasado todo esto. Fíjense que no hay familias, Recordemos algunas imágenes tremendas que han sucedido en situaciones anteriores donde sí, se han visto muertos niños muy chiquitos, bebés, y se veían familias. Acá no vemos familias, Bueno, vamos a ir a una placa de lectura que dice: urgente, el Congreso de los Estados Unidos afirma en un informe que Ceuta y Melilla están en territorio marroquí. Un informe del comité, esto salió en el día de ayer, inmediatamente. Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Cámara Baja, para el presupuesto de 2027. En el presupuesto de 2027 hablaban de, fíjense, ¿no?, esta gente que se cree realmente dueña del mundo, ¿no? En el informe para el presupuesto del 2027 hablan de quién tiene que ser o no tiene que ser Ceuta o Melilla. No importa de quién tiene que ser o no, pero ¿por qué esta gente se arroba estas cuestiones? ¿Quién le dijo que son el dueño del mundo? ¿Quién les ha hecho creer eso? ¿No? Quizás nosotros porque se lo validamos, ¿no? Porque ellos pueden decir lo que quieran. El tema está en quién se lo valida después a nivel mundial. Han dicho, en el presupuesto de 2027 afirma que Ceuta y Melilla son ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí y objeto de la histórica reivindicación de Marruecos. Bueno, está dicho así como medio de forma un poco abierta, ¿no? Sin fijar posición hasta que pasan estas cosas. Claro. El documento, impulsado por el presidente del subcomité, Mario Díaz Balart, un nombre muy americano, Mario Díaz Balart, me imagino que este debe ser un cubano exiliado, también propone destinar 40 millones de dólares a programas militares y de seguridad para Marruecos. Ahí es donde ya deja de ser ambiguo, ¿no? El comité anima además a Marruecos a continuar profundizando sus relaciones con Israel y a reforzar la cooperación regional derivada de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham es el acuerdo, digamos, que firmó Marruecos con Israel, ¿sí? Es un acuerdo histórico que firmó Marruecos reconociendo el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente lo que significa ese acuerdo es que fija posición desde el punto de vista histórico en favor de Israel y no en favor de los palestinos. Eso es lo que significa el acuerdo, más allá de todo el resto de texto que tiene, que es para disimular esa cuestión. Así que lo repito, repito los últimos dos puntos, porque pareciera, o vamos a ir de nuevo, en un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el presupuesto de 2027 afirma que Ceuta y Melilla son ciudades administradas por España situadas en el territorio marroquí y objeto de la histórica reivindicación de Marruecos. Muy abierto, muy sin decir nada. El documento, y ahora se pone preciso, impulsado por el presidente del subcomité, Mario Díaz Balart, como digo, un nombre muy sajón, también propone destinar 40 millones de dólares a programas militares y de seguridad para Marruecos. ¿Programas militares? ¿Por qué programas militares?
No, no es tan abierto. Cuando vos tomás una posición militar, no, esto es como que algún país nos aconseje, imagínenselo al revés, que en la discusión del PBI de Rusia o de China dijera que Argentina tiene que tomar una posición con respecto, una posición más militar con respecto a las Islas Malvinas y nos propone en el presupuesto, Rusia o China nos destina 40 millones de dólares para eso. ¿Cómo lo tomaría el mundo eso? ¿No? Porque es muy fácil cuando se analiza desde un lado y pareciera que cuando se viene del otro lado no se entiende lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si China reivindica, lo cual para nosotros es correcto, que Malvinas es un territorio ocupado o administrado, como dice acá, por Gran Bretaña, pero situado en territorio históricamente y reivindicado por Argentina? Y que a partir de eso nos destina 40 millones de dólares para programas militares y de seguridad en Argentina con respecto a eso. ¿Cómo reaccionaría Gran Bretaña frente a eso? O la OTAN. Sería un escándalo mundial, ¿no? Lo considerarían un riesgo para la seguridad de Occidente, hablarían, ¿no? Como si nosotros no fuésemos Occidente y tuviésemos la posición contraria, ¿no? Esta cosa de que siempre se arrojan ellos de decir, por eso combato el discurso de Occidente colectivo, porque eso viene del pensamiento imperial. Bueno, el comité anima además a Marruecos a continuar profundizando sus relaciones con Israel y a reforzar la cooperación regional derivada de los acuerdos de Abraham. El comité reafirma el apoyo estadounidense a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Ya incluyó todo, digamos, ¿no? No solo Marruecos, sino el Sahara Occidental. Imagínense este texto en el PBI ruso, ¿no? O en el PBI chino. Sería un escándalo, pero estas cosas salen así y como es Estados Unidos, la propaganda le hacen... Bueno, después vemos las consecuencias de este tipo de cosas. Entonces, cuando vemos crisis migratoria, como lo lavan los medios, es una operación de inteligencia, muchachos. Y esto es público, ¿eh? Lo que estoy leyendo acá es público. No es que yo tengo un contacto de inteligencia que me pasó información que nadie detiene. No, es simplemente buscarla. Es simplemente buscarla, tomarse el trabajo de buscarla y de tener, digamos, acceder a medios alternativos de información. Muchos, es verdad, es un laburito, pero que si no la encontrás vos, la buscan ellos. Pero no hay ninguna ciencia. Esto es información pública, el PBI, es decir, la cuestión de lo que se publicó en el informe del PBI, para el PBI 2027 de Estados Unidos, justamente tiene que ser público. Cuando nosotros decimos que hay una doctrina determinada de Estados Unidos por parte del Departamento de Estado sobre algunas cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica, está publicado en la página del Departamento de Estado, no es una invención nuestra. Está publicado, después se lo voy a traer, lo que pasa es que bueno, es un informe largo y tengo que hacer un programa solamente para eso. Eso está publicado, no es que a nosotros se nos ocurra, está publicado por Estados Unidos. Y de forma digital para que acceda a todo el mundo, en inglés por supuesto el informe, pero se lo puede traducir rápidamente. En los 4 puntos básicos, no es que nosotros creemos, hay una teoría de la conspiración, ¿no? Es Estados Unidos quien publica estas cuestiones. La gente después dice, claro, no lo leen y no, eso no es verdad, dicen los zurdos. No, lo dicen ellos. Es el informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el presupuesto de 2027 no lo escribí yo. Ni lo escribió el Partido Comunista Chino, ni lo escriben ellos. Y lo debaten ellos. Y las asignaciones de dinero, 40 millones de dólares para programas militares y de seguridad para Marruecos, no lo asigno yo. Ni Rusia, ni Putin. Sino la Cámara de Representantes y los diputados, que serían acá los diputados de Estados Unidos. No es una teoría de la conspiración, esto es público. Nada más que no te lo cuentan los medios, no te lo dicen. Esa es la diferencia. Que yo acá te lo traigo, porque no te voy a mentir, porque a eso me dedico. Después que cada uno haga su interpretación de las cuestiones.
Yo, por supuesto, tengo una posición editorial. No voy a decir que no la doy, pero no necesariamente me tiene que ver gente que, porque eso no sucede, eso no es real, ¿no? Si tiene que pensar el 100% de no existe. Yo miro cosas que no por ahí tienen el decir. Cuando digo, digamos, que cruzo información de distintas fuentes, porque miro información de fuentes en las que yo no les tengo confianza. Sin embargo, tengo que leerla. Bueno, eso sucede con... Es lo mismo pasa con los canales de información. Veo uno, veo otro, para cruzar la información. Si veo solamente uno, me voy a creer que el mundo solamente es eso. Si no, y además con las redes sociales hay una tendencia a que nos pase de eso. Entonces hay que ser más profundo todavía en la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque las mismas redes sociales te van trayendo lo que vos pensás, lo que vos le das like y te gusta mirar, y bueno, entonces te vas creciendo en una burbuja que crees que el mundo realmente solamente tiene una versión. Y bueno, no. Y lo que hacemos nosotros, los canales alternativos, yo entre ellos, es justamente traer las distintas posiciones, para que la gente haga su análisis crítico sobre la base de la información completa. No se puede todo, no se puede siempre, no se puede, porque si no los videos, ya de por sí los videos son largos, pero tratamos de hacer de que se genere el debate. A partir de ahí el debate es válido en distintas posiciones. Lo que no podemos habilitar es la mentira, la propaganda mentirosa, la propaganda que tiene por objeto una campaña de prensa sobre la base de información falsa o no dicha. Lo que no podemos habilitar son las campañas de inteligencia, de los servicios de inteligencia. No, eso no. Sobre la base de la verdad, cada uno que discute tenga la posición. Estoy seguro que a medida que más elementos sobre la base de la verdad tiene la gente, más acuerdo va a tener. Y eso, por supuesto, hay intereses a los que no les conviene. Vamos a ir, bueno, ya voy a terminar con esto. Muchas veces yo digo, miren que Estados Unidos no tiene forma de ganar la guerra a Irán, ¿no? Que Irán no es Irak. Bueno, vamos a traer un mapa topográfico para que se entienda, para dar una explicación básica. Ahí lo tienen en pantalla. Eso es el Golfo Pérsico, este es el Estrecho de Hormuz, que ingresa al Golfo Pérsico. Sobre el final, acá no tiene división política, solamente la topografía. Fíjense lo que es Irak. Y ahora fíjense lo que es Irán. Irak es una meseta plana desértica. En realidad, casi todo lo que va del lado izquierdo del Golfo Pérsico. Es un desierto plano. Irán es prácticamente el 90% del territorio montañas. ¿Se entiende que no es lo mismo? Una campaña militar no se puede hacer igual en el otro. ¿Por qué digo que la única forma de ganar una guerra en ese lugar es con una incursión militar masiva? ¿Por qué Estados Unidos utiliza únicamente aviones y no otra cosa? Afganistán tiene un territorio similar, no tan montañoso en el sentido del porcentaje. Y eso fue el detonante que le hizo perder. Recordemos que Afganistán le ganó la guerra a la Unión Soviética, que todavía era la Unión Soviética, y le ganó la guerra con 20 años de ocupación a Estados Unidos. Le ha ganado la guerra a las dos potencias militares más grandes del mundo. Aún así, nadie, y de forma correcta, podría decir que Afganistán o los talibanes son una potencia militar. Nadie en su sano juicio podría decir una cosa así. ¿Cómo le ganaron? Bueno, ¿cómo le ganaron? Utilizando como estrategia las montañas. Entonces muchas veces van a escuchar, no, los misiles de Irán están escondidos en la montaña, en las montañas. Fíjense ahí, ¿en qué montaña? ¿A dónde? No, le destruimos... ¿Qué le destruyeron? La puerta le destruyeron, la puerta la vuelven a reparar. No hay nada que pueda penetrar una montaña. No hay ninguna, eso es mentira mediática. Y vuelvo a repetir, ¿qué pasó por ejemplo, con la Unión Soviética y Afganistán? ¿Qué pasaba? La resistencia afgana se escondía en las montañas justamente. ¿Por qué? Porque ahí no permite determinados tipos de operaciones militares.
¿sí? No permite el ingreso de tanques. Si los tanques no pueden ingresar, no pueden subir por una montaña, no se puede. ¿Sí? Si no tenés un espacio grande y además si necesitas un espacio realmente grande, porque vos no podés mandar aunque pase el tanque en ancho, no podés mandar en línea a tu formación, porque te la hacen mierda. Te destruyen el primer tanque, te detienen toda el avance y sos carne de cañón. Desde la montaña no queda uno vivo. Entonces la operación militar no puede ser dada de la misma manera. Necesitas ancho. ¿Qué diseñó la Unión Soviética en ese momento? Estamos hablando de fines de los 80. Bueno, una munición justamente termobárica, se llama de esa manera. Es la famosa que la inventó la Unión Soviética para esa guerra. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera tiraban los misiles. La munición termobárica lo que hace es no solo la explosión, sino una diferencia muy rápida de presión en el ambiente. Y esa diferencia de presión, produce un colapso inmediato de todo el cuerpo humano a los alrededores, ¿no? Es decir, esa diferencia de presión hace que, bueno, básicamente te salten los ojos de las órbitas, te explotan los oídos, te explotan los pulmones, digamos, o implosiona, mejor dicho, por una diferencia de presión. Esa diferencia de presión hace eso. Fíjense la munición que les inventaron, y aún así no se rindieron. Y aún así le ganaron la guerra a la Unión Soviética y a Estados Unidos. Por eso os digo que esta gente no van a combatir como combaten históricamente. Y no lo entiende Estados Unidos, no lo entiende. Por eso digo que no solo tienen enfrente a las Fuerzas Armadas de Irán, sino que tienen enfrente al pueblo, porque el pueblo es decir, es un pueblo, es un país, además, primero, que tiene una estructura ya desde el año 79 y luchó además bélicamente, dieron su vida para tenerlo. Es un Estado islámico, es decir, que tiene en la parte, digamos, general y de relaciones internacionales, un gobierno religioso, ¿correcto? El gobierno religioso no se encarga de todo, no se encarga de administrar el país, por ejemplo. Para eso hay por ejemplo, un presidente y hay una cámara alta y cámara baja. Después tiene, digamos, la estructura normal que tiene cualquier país. Y la diferencia es que por encima de eso hay un líder religioso que mantiene los conceptos legales dentro del marco de sus creencias religiosas. Básicamente el Vaticano, ¿no? Con la diferencia que el Vaticano no tiene presidente. A nadie se le ocurrió ir a bombardear el Vaticano porque no es una democracia, ¿no? A alguien se le ocurrió alguna cosa así, pero para Irán sí. Fíjense, ¿no? La falta de razonamiento, cómo te meten en el discurso y vos ni siquiera lo procesás. Y vuelvo a repetir, yo no tengo, la verdad es que no tengo ninguna cercanía con ese pensamiento religioso, por el contrario, pero no soy imbécil. No me como la mentira así, no me la trago sin pensar, sin razonar. Esa gente tiene derecho a pensar lo que quiera y a vivir con la religión que le parezca. Como tienen derecho a hacerlo los católicos, los judíos, los budistas, los ateos, los ortodoxos. Y cada uno que quiera creer lo que quiere. Y si se quieren organizar en un estado religioso, yo sinceramente, mi posición política es la contraria. El Estado debe ser laico. Pero es cuestión de ellos. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Cómo se tienen que organizar? Esta cosa que nos pasa siempre en Occidente, que anda señalándole al mundo qué tipo de gobierno tienen que tener, qué tipo de organización política tienen que tener. Pero ¿quién carajo sos? ¿Quién carajo te pensás que sos? Que se organicen como se les cante el orto. Y si no funciona, seguramente van a tener un problema interno con el correr de los tiempos. Tendrán levantamientos, revoluciones. Realmente en Occidente tenemos que cambiar un poquitito, ¿no? Estamos muy, y no lo digo yo por mí, ¿no? Digo por el pensamiento occidental, ¿sí? Nos creemos realmente una cosa que no somos.
No, porque en China, ¿y qué carajo que habla de China? China está 1000 veces mejor que nosotros, boludo. Sí. ¿Qué le vas a decir a China cómo tiene que gobernarse? ¿Vos viste lo que es China? Ellos nos tendrían que decir a nosotros y sin embargo no lo hacen. Mantienen su respeto, hacen sus acuerdos económicos, tienen su gobierno con el que ellos consideran que tienen que tener y no le andan diciendo a nadie qué es lo que tienen que tener o no tener. Por eso es que la alternativa del mundo multipolar es objetivamente mejor que la del mundo unipolar imperialista de Estados Unidos y la OTAN y Europa. ¿Se entiende? Es objetivamente mejor. Cuando uno lo analiza, es objetivamente mejor. ¿Ustedes escucharon alguna vez? No sobre Argentina. Recordemos que hoy ya, no en el año 2050, como decían algunos medios estadounidenses, hoy ya China es el principal socio económico de la mayoría de los países del mundo. ¿Escucharon en algún momento a China decirle a algún país cómo tiene que organizarse o no? ¿Vieron a China intervenir militarmente o con sus servicios de inteligencia en la organización política de algún país? Porque ahí también tienen cosas importantes, ¿eh? Tienen unas fuerzas armadas de la puta madre y tienen unos servicios de inteligencia muy importantes. ¿Agredieron a algún país? Esto que se no, Taiwán, ¿alguna vez le hicieron algo a Taiwán? ¿Algo? Se niegan a comerciar, los han bloqueado como Estados Unidos hace con Cuba. ¿Los han amenazado alguna vez? ¿Han dicho? No, no. Lo que sí dicen claramente es que no se meta nadie. Que ninguna potencia extranjera se meta a dar opinión, por supuesto. Lo mismo diríamos nosotros sobre Malvinas, ¿no? ¿O no? O es válido para nosotros, pero no para el otro. ¿Se dan cuenta cómo tiene doble moral? La moral occidental, la que señala. No, porque acá vivimos en democracia. Democracia no, hermano. ¿En serio? ¿Te crees eso? Es la ley del más fuerte, democracia a las pelotas. Es la ley del más fuerte. Impone el más fuerte a garrote. Te lo dice bien, pero vos sabés que atrás tiene escondido el garrote. ¿O no? ¿O sos tonto? ¿O te querés hacer el tonto? Porque te conviene, porque es más fácil. Avestruz. Bueno, acá no nos dedicamos a eso. No nos dedicamos a lavarle a la gente la cabeza. Que cada uno piense lo que quiera, sí. Pero sobre la base de la verdad y el análisis. Y como digo siempre, no necesariamente tienen que pensar el 100% de lo que pienso yo. Porque es la misma posición que tiene China, muchachos. Yo creo en una forma de gobierno, ¿sí? Pero primero quiero que la gente viva mejor. Primero está eso. Y después lo demás corresponde al debate político. Objetivo. No por imposición de la fuerza. Ahora me van a decir, bueno, pero ¿qué? Las revoluciones no existen. Las revoluciones las hacen la mayoría. No las hacen las minorías. Tanto las socialistas como las imperialistas o burguesas. O la Revolución Francesa, ¿quién la hizo? La Revolución Estadounidense, ¿quién la hizo? Ah, cuando es la socialista, no, eso seguro que... ¿Te das cuenta cómo es la doble moral? Escucho mucha gente diciendo, andate a vivir a Cuba. No escuché nunca a nadie decir, anda a vivir a China. Hay una intención detrás de esa frase. Hijo de puta, Cuba está bloqueado hace décadas, inmoral. No es el sistema ese cubano. Está bloqueado, le impiden entrar. El país más grande y poderoso del siglo XX le ha impedido comerciar con medicamentos, comida.
Por eso están así. Levantales el bloqueo y dejalos vivir y comerciar. Y vemos cuán rápido puede ser el desarrollo de una isla así de chiquitita. Si China se desarrolló así, veamos, sin molestarlos, cuánto se puede desarrollar con el mundo en libertad una isla. Bueno, terminamos con hoy por esto, ¿sí? Mañana seguramente publique algo. Recuerden que esto es un canal no solo de noticias internacionales, sino de análisis geopolítico, ¿sí? Así que no me quedó nada, ¿no? Voy a chequear. Ah, bueno, no, sí, quedó, pero reafirma. Es una imagen para que vean una foto sacada desde la Estación Espacial Internacional sobre justamente la diferencia territorial entre Irán y el resto del Golfo Pérsico. Nada, para que reafirmen que no es un mapa simplemente con alturas exageradas, sino que ahí tienen la foto tomada del espacio, donde la altura no cambia toda la modalidad de cómo se puede hacer un ataque militar. Es una trampa donde mires. Estados Unidos, la única forma que tiene de derrocar a Irán es ingresando de forma masiva por tierra, ¿sí? Y si hacen eso, van a tener las bajas que tuvieron en Vietnam. Porque el territorio no es una selva, pero propone las mismas o similares condiciones de falta de operatividad para un montón de cosas, ¿sí? Fíjense que Irán no tiene prácticamente fuerza aérea, tiene muy poca marina. Lo que tiene sí es ejército de tierra. ¿Por qué tiene eso? Porque saben que la guerra únicamente se la pueden plantear en ese contexto. Y además, a diferencia del resto del mundo, tienen una estructura de mosaico como organiza sus fuerzas armadas. Con lo cual, aunque maten a un general, es decir, cada localidad, cada zona, cada mosaico tiene su propio general. Y además tiene dos estructuras militares, una que corresponde a la Guardia Revolucionaria y otra que corresponde al presidente. Hay una que maneja alguna parte mejor, más en el ámbito, por ejemplo, la Fuerza Aérea, tiene más equipamiento la Guardia Revolucionaria que el sector, las Fuerzas Armadas tradicionales, digamos. Pero en el caso de tierra no, ¿eh? En el caso de... Por eso es que tenemos, los analistas políticos, tenemos muy claro que la gente no está en contra del gobierno, porque tienen estructuras militares. Es como si tuvieran dos guerrillas, que una responde a uno y otra responde a otro. Si hubiese un problema, ya hubiese estallado todo hace rato. ¿Se entiende? Por eso no les funcionó lo que hicieron en la primera incursión, tanto a los servicios de inteligencia norteamericanos como israelíes, de meter gente armada a las manifestaciones. Cuando el pueblo vio eso, se dio completamente vuelta. O sea, la gente salió a manifestarse por una cuestión política, como puede suceder acá. No a pedir que la destitución del gobierno. Cuando los iraníes se dieron cuenta de la maniobra que les estaban montando por encima, se pusieron todos del lado, todos en contra, digamos, de la CIA y el Mossad. Porque no comen vidrio. Porque sus cosas, sus cuestiones internas, no es que ellos piensan que todo está perfecto, pero no quiere que ningún extranjero, ningún país extranjero venga a decirle qué es lo que tiene que decidir o no decidir. Esas cosas las deciden ellos. Y está muy bien. Y lo mismo diría si esto lo estuviese haciendo China o Rusia. Seguro me van a poner algún ejemplo. En el caso de China no me van a encontrar ningún ejemplo. Pero en el caso de Rusia me van a encontrar alguna pavada mediática como por ejemplo de Chechenia. Chechenia estaba haciendo atentados terroristas a la población civil dentro del territorio ruso, aprovechando justamente la década del 90, que fue una década muy complicada para la política rusa y para la economía rusa, ¿no? En todo sentido. Se metieron en un teatro, por ejemplo. Un teatro donde la gente estaba por ver una función de teatro. No había ningún objetivo militar. ¿Qué pasa si esto pasaría acá? ¿No sería
un grupo terrorista no sería calificado, por supuesto. Pero como es ruso, no. Si te venden la de los chechenos no quieren ser, no, es mentira. Los chechenos ya hace montones de años que se gobiernan a sí mismos, que Rusia no tiene presencia en el Estado checheno y que tienen además una buena relación. Tienen una buena relación porque los terroristas eran minoría y porque el origen eslavo de ellos es el mismo. De la misma forma que nos puede pasar con Uruguay, que es otro país, pero no dejan de ser una raíz igual a nosotros. Ahora, de repente puede surgir un grupo de lunáticos acá o allá que se le ocurra hacer atentados acá o allá. ¿Y eso qué significaría la mayoría del pensamiento de la mayoría de la población? De ninguna manera. Bien, que fácil es entenderlo cuando se ponen en el lugar propio. Bueno, yo les invito a hacer esa gimnasia teórica con cada cosa que suceda y le quieran meter en la cabeza, por lo menos en lo que respecta a la política y la información, después en el resto de las cosas, qué sé yo. Si lo quieren hacer o no, ya nada, pertenece al ámbito de su vida privada, pero en lo que respecta a la política y la geopolítica o la política internacional, que no les entre tan fácil. Son gente grande, ¿sí? Una cosa es un chico. Nos vemos la próxima, gracias por haber estado. Nada, los quiero, las amo, como siempre digo, así que nada, nos vemos seguramente mañana con alguna cosa que voy a poner que me ha quedado afuera de hoy, que va a haber seguramente mañana. Gracias.